Jesús, Señor, ponemos la consideración de tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos. Señor, sobre todo que mueva nuestra voluntad. Dios, nos rendimos a ti, Padre. Anhela nuestro corazón, Señor, que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, Padre, siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar su lugar, por favor, mis queridos hermanos? Hoy estaremos considerando, hermanos, la pregunta: ¿cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? ¿Por qué el Señor constituyó nuestra iglesia? Y no solamente me refiero a Betania, aquí en Azcapotzalco, me refiero a todas las iglesias que forman parte del movimiento INSI. Me refiero a toda la iglesia en México, a toda la iglesia universal, a la que está esparcida en todas partes. ¿Cuál es la razón por la cual Dios formó la iglesia? Y quisiera iniciar, hermanos, con un proverbio. Es un proverbio alemán. Este proverbio dice, este proverbio dice: ¿qué sentido tiene correr si voy en la dirección equivocada? ¿Qué sentido tiene correr si vas en la dirección equivocada? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, a mí me ha llegado a ocurrir en más de una ocasión que al estar distraído he tomado el metro pensando que voy hacia Tacuba y no me fijé muy bien en dónde fue la entrada, y cuando me meto y empiezo a leer y pasan 5 o 10 minutos, digo, caracoles, voy en el sentido equivocado totalmente y vamos en otra dirección. Pero no solamente ocurre en cosas sencillas como estas, también ocurre, hermanos, en las decisiones precipitadas que las personas toman para ir en su vida en determinado rumbo y después se dan cuenta de que han estado equivocados. Y eso, hermanos, es muy común que pase en el mundo. Aún dentro de la iglesia me da la impresión de que algunas ocasiones estamos metidos en tanto activismo, tantas actividades, tantas cosas por hacer, que nos olvidamos de realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga y cuál es el rumbo que quiere que tomemos con la iglesia. Así que quisiera hablar de esto el día de hoy, hermanos. Y miren, yo lo contemplo de esta manera. Ya lo he compartido en algunos de los estudios que hemos tenido los días jueves, pero quisiera retomar esto para hablarles un poquito. Si me ayuda Lucy con la siguiente diapositiva, yo puedo vislumbrar, hermanos, el mundo como en 4 cuadrantes. Si tomamos este lo vamos a repetir hasta el final, Lucy. Si nosotros dividimos al mundo, hermanos, como lo hacíamos en la secundaria, en la carrera, en la universidad, en 4 cuadrantes, nosotros hallaremos, hermanos, gracias Betsy, nosotros hallaremos, hermanos, que el mundo o conoce de Dios o está totalmente alejado de Dios. O vive en amor y en servicio hacia los semejantes, o está en el otro lado viviendo en una situación de egocentrismo. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que ver que el conocimiento de Dios nos lleva en una dirección, o la ignorancia del Dios verdadero nos lleva en otra dirección. Que si nosotros pensamos en la fe, hermanos, o vivimos en una fe que agrada a Dios, o estamos en un camino de egolatría. Cuando nosotros vemos este conocimiento o desconocimiento de Dios, podemos a partir del centro, hermanos, ubicar que hay algunos dioses que tienen las personas. Algunas personas, en su ignorancia del Dios viviente, tienen como Dios el amor al dinero, o las imágenes, la santería, los ídolos, y va bajando en esta escala del desconocimiento de Dios, los ídolos, los dioses falsos, los dioses vengativos, como los que tenían los antiguos moradores de nuestro país, ahí en Tenochtitlan, o los que se meten dentro de la brujería,
O más aún, descienden todavía más para olvidarse del Dios verdadero y meterse en una adoración al mal totalmente, a Satanás. Como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, y fueron engañados por el falso profeta y la bestia, que no es otra cosa sino Satanás y la serpiente antigua. Así que, partiendo del centro, hermanos, la gente puede ir bajando en esta escala del conocimiento de Dios. O, como en nuestro caso, podemos ir subiendo, hermanos, en cuanto a lo que son los fundamentos de la fe. Y empezamos a conocer que a Dios le agrada que su pueblo esté en un espíritu de adoración, de comunión, de crecimiento, de discipulado, del ejercicio de los dones y talentos, de la misión que Dios nos ha dado. Y nosotros vamos subiendo en ese conocimiento de Dios. Hasta ahí me he dado a explicar, hermanos. Si nos vamos hacia el otro lado, hermanos, vemos que en el asunto de la fe, puede ser que las personas tengan un conocimiento de Dios o están ignorantes de Dios, pero practican una determinada fe. Por eso es que ustedes pueden ver que algunas personas, aunque no conocen al Dios verdadero, Dios les permite llevar a cabo algunas cosas que son producto de la fe y están dentro de otras religiones. El único asunto, hermanos, es que si están en este cuadrante de error, de ignorancia a Dios, esta área justamente los llevan a doctrinas falsas y doctrinas de muerte, cuyo camino final es la muerte. O pueden estar en el peor de los cuadrantes, en donde hay una maldad extrema, hay una anarquía que lleva hacia la muerte. Es cuando las personas no solamente tienen el desconocimiento de Dios y se meten en todas estas cosas, tienen un amor demasiado grande por ellos mismos, se vuelven ególatras y no admiten ninguna clase de sujeción. Estas personas, hermanos, están en el peor cuadrante, porque entre más se alejan de Dios y van en la egolatría o en la ignorancia del Dios verdadero, la maldad abunda y son personas que pueden cometer todo tipo de situaciones de muerte para su prójimo. Este es el peor cuadrante, de acuerdo al mundo. Pero hay otro cuadrante que el Señor diría, no, este no es el peor es el que está acá. Son aquellos que tienen cierto conocimiento de Dios, porque han leído la Biblia, porque tienen las Escrituras y conocen algo de Dios, pero las tuercen en favor de ellos mismos, en favor de su propio ego, de su propio orgullo. Estas personas son las peores. ¿Por qué son las peores? Porque en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Estas personas que están en este cuadrante, conociendo algo de Dios, pero no ejercitando la fe verdadera, son las que nos hacen daño como iglesia. Son aquellas personas que propician que la gente no tenga confianza en acercarse a Dios ni a la iglesia, porque su testimonio, su manera de ser, les han mostrado a un Dios que no es el Dios verdadero. Así que el mundo, hermanos, de acuerdo a la percepción de un servidor, está dividido en estos 4 cuadrantes. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está acá, hermanos. La iglesia conoce al Dios verdadero. La iglesia está dispuesta a ir creciendo en este conocimiento, pero, muy importante, está dispuesta también a poner esa fe que Dios ha puesto en nosotros en acción, para ejercitar aquello que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, y ponerlo en práctica. Cuando eso ocurre, hermanos, empiezan a venir todas las bendiciones que están previstas por Dios para sus hijos, y empezamos a alcanzar las promesas de Dios. Así que la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros estemos ubicados justamente en este cuadrante, en aquellos que conocen al Dios verdadero, que están siguiendo adelante, pero también no se conforman con el conocimiento. Saben que el conocimiento necesita la práctica, necesita el ejercicio de la fe. Así que ese es, hermanos, el camino de la iglesia. Eso es a donde Dios nos lleva adelante. Ahora, hermanos, déjenme leerles este versículo que está en la palabra de Dios, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia
Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Así que, de acuerdo a nuestro Padre eterno, hermanos, ¿cuál es su visión y hacia dónde debe ir la iglesia? En primer lugar, hermanos, la visión de Dios es una visión de crecimiento basada en estos dos ejes de los que les hablé. Es una visión de crecimiento que tiene que ver con conocer más y más cada vez a Dios. Y tiene que ver al mismo tiempo, hermanos, con ir ejercitando aquel conocimiento que nosotros hemos tenido en nuestro Señor. Así que incluye, hermanos, esta visión de crecimiento basada en estos dos ejes. La visión del conocimiento y la visión de la fe en acción. Cuando nosotros estamos ejercitando al mismo tiempo, hermanos, el conocimiento de Dios y la fe en acción, lo que ocurre es que se da un crecimiento en la vida espiritual. Y cuando crecemos, a cada paso que vamos creciendo, Dios empieza a cumplir cada una de las promesas de bendición que ha puesto para nosotros. Ahora, mis amados hermanos, si me ayudas, Betsy, con la siguiente. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? La principal razón de tu vida, mi hermano, la principal razón de tu vida y de la iglesia es dar gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que para esto fuimos creados, para que nosotros glorificáramos a Dios en todas las cosas. De manera que cuando tú vas creciendo en la fe, estás dando gloria a Dios. Cuando tú estás sirviendo al Señor dentro de su iglesia, estás sirviendo a Dios. Cuando tú atraes a aquellas personas que están en ese mundo de perdición y lo traes al conocimiento de Dios, tú estás dando gloria a Dios. Y cuando nosotros venimos, hermanos, y en este espíritu en el que nos han llevado los muchachos a través de la alabanza y la adoración, ponemos nuestro corazón doblegado delante del Señor, levantamos nuestras manos, oramos y cantamos a Él, ustedes están en un espíritu de adoración. La razón principal por la cual Dios creó a la iglesia, hermanos, es para que nosotros entremos en este espíritu de adoración y lo conozcamos. Esta es la razón número uno. Así que si alguien les pregunta, ¿cuál es la razón por la cual Dios hizo a la iglesia? Lo que pueden decir, en primer lugar, Dios me hizo y Dios hizo a la iglesia para darle gloria. Esta es la principal razón. Si con su vida, hermanos, si con sus labios, con sus acciones, usted está dando gloria a Dios, está cumpliendo el primer propósito de Dios para su vida. No lo olvidemos. A veces, hermanos, dentro de la iglesia, de las familias, de las comunidades, nos metemos en tantos líos, en tantos pensamientos, en tantos problemas, confusiones y pleitos, que nos olvidamos que la razón principal por la cual Dios te hizo a ti y Dios me hizo a mí es para que nosotros le demos la gloria a Dios. Esa es la razón número uno. Nos dice Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12. De acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Esta es la razón, hermanos. Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? En la siguiente diapositiva. Hermano, Dios quiere que la iglesia y tú, mi hermano, trabajen para que todos sean salvos. Dios quiere que la iglesia y tú trabajen para que todos sean salvos. Nos dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Nosotros tenemos la segunda razón importantísima por la cual estamos constituidos como iglesia.
y lo hemos olvidado. O lo hemos olvidado parcialmente. O le hemos delegado ese trabajo a otra persona para que lo haga y no hemos asumido ese papel que Dios quiere. Pero la razón por la cual Dios nos ha constituido como iglesia, hermanos, es para que nosotros atraigamos a las personas que no conocen a Dios y conozcan al Dios verdadero. Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios nos permite estar aquí en esta tierra. Hago una pausa, hermano, y les pregunto, ¿alguna vez se ha sentido tan cansado de la vida, con tantos problemas, que le ha dicho al Señor, Señor, sería mejor que ya me llevaras? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado, hermanos. Cuando la vida se pone muy dura, uno dice, Señor, yo creo totalmente en lo que dice tu palabra, y tu palabra me dice que allá en el cielo voy a estar mucho mejor. Señor, ¿por qué no adelantas un poquito las cosas y me llevas y estoy allá contigo? Pero ¿sabe qué Dios nos dice, hermanos? No, hijito, no, hijita, tú todavía tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Tú todavía tienes que atraer a otros a mi reino. Tú todavía tienes que decirle a la gente, ven y ve y conoce al Dios que yo conozco. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, tenemos la prueba de amor más grande hacia las personas, porque queremos darle lo mismo que el Señor nos ha dado a nosotros. Le hemos conocido a Él, tenemos su entendimiento, guía nuestras vidas, y nosotros decimos, yo quiero que la gente conozca lo mismo que yo conozco, al Dios todopoderoso que yo conozco. Así que la segunda razón de que nosotros estemos como iglesia constituidos, hermanos, es para que traigamos a otros a los pies de Cristo, para que anunciemos su palabra. No lo delegue, no se lo entregue a otra, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. A veces, hermanos, pensamos que la iglesia se trata solamente de ir cuidando a los que están dentro de la congregación, pero no, hermanos. Lo que a mí me dice la palabra del Señor es que tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos que salir, hermanos, y decirle a la gente quién es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la razón por la cual Dios ha constituido a su iglesia, hermanos. No lo subestimemos. El Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Dice la palabra en Marcos capítulo 3 que Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enseñarles a predicar y para sanar toda dolencia, y para que predicaran el Evangelio. Dios, hermanos, los ha llamado a ustedes de manera personal, como si el Señor hablara a través de mí. Le digo, Dios te escogió a ti, hijita. Dios te escogió a ti, hijo, para que lleves a cabo este trabajo, para que estés cerca de Él, aprendas de Él y enseguida vayas a predicar. Esta es la razón de ser de la iglesia. Hace unos días leía un libro que me regalaron hace algunos años. Es un libro que habla del hombre más relevante en términos de la fe en el siglo XX. Me refiero al doctor Billy Graham. Este varón murió a los 99 años, pero durante toda su vida, particularmente en el siglo XX, él se dedicó a predicar la palabra por todo el mundo y llegó a reunir en estadios a 60, 80 mil, 100 mil personas. Hubo una ocasión en Seúl, Corea, en la iglesia de Yodo, en Seúl, que reunió a más de 1.100.000 personas para compartirles la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Pero cuando yo leí acerca de este hombre, me llamó mucho la atención cuando él fue a Inglaterra, justo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y al estar allí, se entrevistó con el primer ministro Winston Churchill. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y probablemente ustedes habrán visto escenas de cómo quedó Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes bombardearon todo Londres y destruyeron sus ciudades. Y las casas casas y edificios totalmente destruidos. 2 años después de que terminó la guerra, cuando fue el hermano Billy Graham, todavía había muchas evidencias de todo el bombardeo que hicieron los alemanes.
cuando se reunió en la calle de Down Street en Londres, en el número 10, donde vive el primer ministro de Inglaterra, y se reunió con Winston Churchill, Winston Churchill le preguntó a Billy Graham: ¿realmente uno puede tener fe en el futuro? ¿Por qué le preguntaba esto? Porque Winston Churchill acababa de librar la batalla más difícil de toda su vida contra Hitler, contra los alemanes, y fueron muertos millones y millones de personas, y la esperanza que había en él se había desvanecido, porque justo había ubicado que en ese cuadrante donde está la maldad puede abundar al punto de matar, destruir, acabar con todas las personas, torturarlas. Y en él, siendo ya un anciano, él decía: yo no puedo creer que haya alguna esperanza para la humanidad en el futuro. Y cuando le preguntó a Billy Graham acerca de esto, él le dijo: sí, yo podría pensar lo mismo, pero la Biblia me dice que hay futuro, que en Dios hay futuro, que en Dios hay esperanza, que cuando la gente conoce al Señor Jesucristo, la vida puede cambiar y puede haber un ambiente de amor, de desarrollo, de progreso para toda la humanidad. Sí, yo tengo esperanza, le dijo Billy Graham, pero esa esperanza no está basada en lo que yo puedo hacer, está basada en quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Así que nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y hablamos de Cristo porque tenemos una esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos todo lo que Él puede hacer en favor de nosotros y de la gente. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? Nos dice segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. La razón de nuestra iglesia, de que Dios haya formado la iglesia, es para que todos los que estamos aquí, no solo estos 16 colaboradores, los otros 16 que no mencioné, más todos los que estamos decididos a servir al Señor, nos ayudemos unos a otros en comunión para ayudarnos a crecer. Este es el propósito de la iglesia, que entre todos, hermanos, formamos un lazo de unidad que nos ayude a crecer. Hay unos árboles en California, hermanos, que son árboles impresionantes de más de 100 metros de altura. ¿Se imagina un árbol de 100 metros de altura que tiene que estar rodeado el tronco por una cantidad impresionante de personas? Creo que se habla de más de 20 personas con los brazos extendidos que pueden rodear el tronco de una de estas secuoyas que están allá en California. ¿Cómo se mantienen estos árboles? ¿Cómo crecen estos árboles tan grandes? Estos árboles, hermanos, se enraizan y unen las raíces de uno y de otro y están entrelazados. Y ese entrelazamiento de las raíces permite que aquellos árboles puedan crecer fuertes y grandes. Las raíces que nos da el conocimiento de Dios y la fe en acción nos permite estar enraizados en la fe y estar fuertes unos y otros, hermanos. Esto es lo que Dios hace con nosotros. La razón de la iglesia es ayudarte a crecer. Ahora, vean, hermanos, que este versículo nos dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos este versículo, hermanos, el Señor nos dice esto: yo estoy esperando que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también que crezcan en la gracia. Y cuando un servidor pensaba, reflexioné por esto por varios días: Señor, ¿a qué te refieres con este asunto de la gracia? Yo creo que la gracia es algo que viene directamente de la misericordia de Dios hacia nosotros. Dios es quien muestra su gracia hacia nosotros. Nos da el favor inmerecido. Dios es así. Entonces, ¿cómo podemos crecer en esta gracia? ¿Significa que lo que tú puedes hacer es más grande? No. La palabra gracia, hermanos,
tiene que ver justamente con un favor inmerecido, con algo que se hace por misericordia y bondad hacia alguien. Y cuando Dios nos dice, quiero que crezcas en el conocimiento, pero también en la gracia, nos está diciendo, quiero que des más favores de los cuales no estés esperando ninguna recompensa. Quiero que tu actuar en la vida sea tan preciosa, como dijo el Señor Jesucristo, que cuando vean tus buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros actuamos con la gracia, hermanos, extendiendo la misericordia y el favor hacia otras personas, la gente da gloria a Dios y nosotros crecemos en eso. Pero hay algo más acerca de la gracia, ¿saben? La gracia, cuando ustedes se refieren a una persona simpática, agradable, ustedes dicen, tiene gracia. Y cuando yo pensaba en esto, decía, ¿cuántos de los hermanos que están aquí en la iglesia tienen gracia? Y yo pensé, wow, esas comidas que teníamos con mi hermano Paquito y con mi hermano Chuchito, en el que había un chiste tras otro, nos hacían la vida agradable. Y de inmediato pensé en los Gutiérrez Romo. Saben que cuando ustedes hablan con ellos siempre hay un espíritu muy, no solo amable, sino simpático. Y yo pensé, hay familias aquí a los cuales Dios les ha bendecido con esta chispa, esta gracia. La gracia tiene que ver con hacer que la vida sea más agradable, más sencilla, más bonita para las personas. Y pensé, ¿no será posible que Dios también nos diga, hijo, ¿por qué no te esfuerzas en hacer un poco más agradable la vida para las personas? ¿Por qué tienes que estar siempre con esa situación de tensión? ¿Por qué no sonríes un poco más y le haces ver a la gente que estás contenta de verla? Dios nos dice, crece en la gracia, en el conocimiento. Saben que cuando nosotros crecemos, hermanos, impactamos nuestra vida, pero también la vida de la gente que nos rodea y mucho más la vida de todo el mundo. Dios espera, hermanos, que nosotros crezcamos en esto. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra iglesia? Dios quiere que tú profundices en el conocimiento y que des de gracia. ¿Cómo dice el versículo? Y que des de gracia lo que de gracia has recibido. Que des gratis lo que a ti no te costó nada. Y hermanos, yo quiero decir que todos los que estamos aquí, desde el siervo que el Señor ha puesto para dirigir, hasta el último de los hermanos que acaba de entrar y que es pequeñito, es un bebé en la fe, todos, hermanos, estamos obligados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todos. Todos. El Señor nos dice, hermanos, que esa actitud de servicio tiene que ver con un asunto de dar gratuitamente aquellas cosas que nosotros hemos recibido de nuestro Señor. Ahora, quiero terminar, hermanos, y me voy a ir un poquito más rápido, con algunas diapositivas que tienen que ver con esta visión del crecimiento. Y al hacer así, yo quiero decir, hermanos, que estos dos ejes que les he hablado acerca del conocimiento y de la fe práctica, es algo que se va repitiendo en la Biblia una y otra vez. Cuando ustedes están solamente en un solo eje, en lo que tiene que ver con el conocimiento, les decía a ustedes hace unos minutos, lo que llega a ocurrir es que la gente se envanece, se vuelve hipócrita y puede utilizar el conocimiento para dañar a otras personas. Pero cuando se combina el conocimiento con la fe práctica, hay un efecto multiplicador. Y yo veo esto en la palabra del Señor una y otra vez. El Señor, hermanos, siempre nos llama a actuar en dos ejes, en dos sentidos, pero hacerlo simultáneamente o al mismo tiempo. Y cuando nosotros hacemos estas cosas de manera simultánea o al mismo tiempo, lo que empieza a ver es crecimiento de manera personal y crecimiento en la iglesia. Así que tenemos que hacerlo. Vean estos versículos, hermanos.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Son tan grandes, tan largo el listado que ustedes pueden encontrarlo en Deuteronomio capítulo 28. Pero lo que el Señor nos dice en este versículo exactamente es eso. Betsy, si me ayudas con la siguiente. Lo que el Señor nos dice exactamente es esto. Si tú conoces los mandamientos de Dios, las cosas que el Señor te está diciendo que tú hagas, si tú conoces esos mandamientos y los obedeces, lo que el Señor nos dice es, te voy a dar toda clase de bendiciones. Pero como dice el hermano Rick Warren de la iglesia de Saddleback en California, siempre que Dios te da una promesa, te da una premisa. Es decir, tú quieres todas las promesas de Dios para tu vida, tú quieres recibir todas las bendiciones de Dios, Dios te da esta premisa: conóceme y obedéceme. Y si tú incrementas este conocimiento de Dios e incrementas esta bendición de Dios, te vas a dar cuenta de que las bendiciones de Dios también empiezan a crecer de manera exponencial. Dios hace esto a lo largo de toda la Escritura. Vean Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El Señor dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los mundos, hasta el fin del mundo. Así que la gráfica, hermanos, se vería así, de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Un segundo, hermanos. Esta gráfica se vería así. Nos dice el Señor: mira, escucha la palabra de Dios, pon la fe en práctica y Dios te bendecirá. Creo que solo hay un versículo. Ok, esta gráfica se vería así, hermanos. El Señor nos dice, cuando tú vayas a salir a predicar, enséñale a la gente a obedecer mis mandamientos. Y está la gráfica justamente de escuchar la palabra, escuchar los mandamientos y obedecerlos, que guarden las enseñanzas. ¿Qué es lo que viene como conclusión, hermanos? Lo que viene como conclusión es justamente que empezamos a formar discípulos como Dios quiere que sean. Y el crecimiento y la bendición de Dios se empieza a dar a través justo de estos discípulos que han sido educados en guardar las palabras del Señor y en obedecerlas. Y la última diapositiva dice así en Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25. Escuchen este versículo. Nos dice el Señor: no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Otra vez, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahora sí regresamos a la gráfica, Betsy. Así que el Señor nos dice, mira y escucha la palabra de Dios. Si tú solamente la escuchas y no la haces, te estás engañando. Tal vez tú creas que estás cerca de Dios, pero te estás engañando.
El Señor nos dice, mira y escucha la palabra de Dios y pon la fe en práctica. Y cuando tú lo hagas, Dios te va a bendecir. Así que concluyo, hermanos, diciendo a ustedes que como iglesia y como individuos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una razón de ser que está en la mente de Dios. Esta razón de ser, hermanos, tiene que ver con el crecimiento, pero el crecimiento no se va a dar a menos que sigamos creciendo en el conocimiento y que sigamos practicando al mismo tiempo ese conocimiento que estamos adquiriendo de Dios. Si solamente nos basamos en hacer buenas obras, pero no sube nuestro nivel de crecimiento, se van a quedar pequeños, como enanitos, nos quedaremos chiquitos. Pero si vamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, crecer en el conocimiento de Dios y poner al mismo tiempo en práctica lo que estamos aprendiendo, Dios va a desarrollar su vida, Dios va a desarrollar mi vida y la vida de la iglesia. Esta iglesia, hermanos, ha sido llamada por nuestro Señor, ya lo he dicho, número 1, para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios. Número 2, para atraer a aquellas personas que no conocen de Dios al conocimiento del Dios verdadero. Número 3, la iglesia ha sido formada por el Señor para que entremos en esta situación de compañerismo. Y me encantaron los testimonios de esta mañana, porque nos hablaron del actuar de los jóvenes. Nos hablaron de la oración de toda la comunidad, de toda la iglesia en favor de alguien que estaba en un problema. Nos hablaron del cuidado pastoral y de las visitas que alguien hizo en un tiempo de dificultad. Dios quiere que practiquemos este compañerismo. Número 4, Dios ha creado la iglesia, hermanos, para que nosotros nos desarrollemos y ejercitemos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y en esta mañana hemos visto una pequeña muestra de lo que va a suceder. Este grupo de 16 que se pusieron al frente, hermanos, se va a multiplicar en los años que vienen. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Y número 5, hermanos, cuando nosotros hemos crecido, lo que Dios va a hacer es que nos va a dar una misión en la vida. Y va a ser tan importante, tan trascendental, que aunque no nos paguen, nosotros vamos a decir, Señor, a donde tú me lleves, allá voy. Esta es la razón de ser. ¿Se quiere usted involucrar, hermanos? Los que quieran involucrarse, pónganse de pie, hermanos, porque vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Padre, en esta hora, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Señor, hemos entendido tu palabra, Señor. Que tú quieres, Señor, no solo que crezcamos en conocimiento, sino que pongamos en práctica todas las cosas que nos estás mandando. Ayúdanos, amado Dios, para que seamos cristianos comprometidos contigo, Señor. Yo sé, Padre, que tu propósito, tu deseo, Señor, es bendecir a cada uno de una manera como no se imagina. Pero, Señor, sé que todo esto vendrá producto de la obediencia y del conocimiento. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Señor, pongo la vida de tus hijos en esta hora y te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.